minutos damos la bienvenida al abogado Mario Ruiz. Él es asambleísta por la provincia de Imbabura, fue de Pachacuti. Le vamos a preguntar enseguida cómo están sus nexos con Pachacuti. Pues entendemos, Mario Ruiz es uno de los rebeldes de Pachacuti e integra en la Asamblea la Comisión Permanente de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Colectivos y la Interculturalidad. Aclaremos ante todo su posición, abogado Mario Ruiz. ¿Sigue usted siendo parte de Pachacuti? Pues entendemos que los rebeldes de Pachacuti están actuando en forma independiente, por lo menos. Buenos días, Gustavo, un saludo cordial y respetuoso a toda la distinguida audiencia, un abrazo fuerte para el pueblo del austro del país. Sí, nosotros seguimos siendo de Pachacuti, no hemos sido nosotros notificados ni siquiera con un proceso disciplinario, mucho menos aún con alguna expulsión. Tampoco nosotros hemos hecho una renuncia al Pachacuti, que es de todos los ecuatorianos que necesitan nuevas formas de vida, que necesitan una equidad social. Pachacuti no es de Marlon Santi, ni de Leonidas Issa, ni de Salvador Quispe, ni de Mario Ruiz, ni de ninguna persona en particular. Pero parecería no es de exactamente nadie, de que no es de nadie, pues no tiene una actuación orgánica, están sumamente divididos. Orgánica, hemos tenido ya las últimas actuaciones, recordarán, 19 votos, votamos por las nuevas autoridades de la Asamblea Nacional, 5 asambleístas que todavía no han entendido que el Pachacuti nació para defender el agua, la tierra, nació para defender a los trabajadores, a los usuarios de los bancos, y que se están confundiendo, creen que tal vez el Pachacuti ahora tiene que estar defendiendo banqueros, tenedores de los bonos de la deuda externa y empresas transnacionales mineras y petroleras. Para eso no nació el Pachacuti, ni tiene razón de ser el Pachacuti. Entonces, eso es una cosa, y hay que enfrentar todo ese embate que han tratado de provocar en el Pachacuti, porque es el último reducto que tienen las clases populares para que alguien hable por ellas, para que defiendan sus derechos, porque ya no hay otro, pues no hay otro, ya el Partido Socialista no hay, el otro partido, el MPD no hay en la Asamblea Nacional, el Partido Comunista no es partido correísta del Ecuador, o sea, no hay ya partidos políticos o movimientos políticos que defiendan esa votación para cambiar las vicepresidentas en la Asamblea Nacional, para elegir en definitiva una nueva organización, incluyendo el CAL en la Asamblea. Esa votación también para reformas a la Ley de Comunicación, acogiendo el voto de minoría, dan cuenta de que Pachacuti en forma integral, orgánica, es parte de la nueva mayoría en la Asamblea. Entonces, digamos que nosotros hemos llegado a acuerdos concretos con la nueva mayoría en todo lo que tenga que ver con defender como dije, a la gente más humilde de este país, a los más pequeños. La Ley de Comunicación, que fue aprobado el informe de minoría, precisamente tiene dos nudos críticos en los cuales se distanciaba o se diferenciaba del informe de mayoría. Es el artículo 5, que tiene que ver con el tema de la autorregulación de los medios de comunicación y de lo que establece el artículo 384 de la Constitución de la República, donde establece que el Estado es el que formulará la política pública de comunicación con respecto a los derechos de libre expresión e información, y con respecto al tema del espectro radioeléctrico y del acceso que pueden tener los medios de comunicación pequeños, los comunitarios, los medios de comunicación que pertenecen a los pueblos, comunidades, nacionalidades indígenas, afroecuatorianos, montubias. Es decir, frente a eso nosotros siempre tenemos que estar del lado de los pequeños, porque para hablar por Teleamazonas, para hablar por Ecuavisa, ahí está Creo, ahí está el Partido Social Cristiano, hasta UNES puede estar ahí, pero nosotros no, nosotros tenemos que hablar por el pobre, porque no tiene esas grandes cantidades y sumas de dinero para montar un medio de comunicación de esa manera. ¿No ha sido usted entrevistado nunca en los medios que acaba de denunciar? 2 veces, una vez en Teleamazonas y una vez en Ecuavisa, nunca más. Entonces, ese tipo de censura, incluso a quienes estamos del lado de la oposición, crítica, y no oposición por oposición, sino crítica,
con propuesta para el gobierno, es lo que nosotros hemos manifestado. Nosotros no podemos esperar que los grandes medios de comunicación se autocontrolen y si ellos con el libre mercado ellos vayan comiéndoles, vayan, digamos, absorbiéndoles y vayan quebrándoles a los medios de comunicación más pequeños. Y esa es la razón por la cual se votó el informe de minoría. Sin embargo, abogado Ruiz, muy buenos días. De acuerdo a la nueva propuesta, se crea la figura de los medios oficiales que se sumarían a los medios públicos, privados y comunitarios, y estos pasarían por los gobiernos autónomos descentralizados o las distintas funciones del Estado que podrían implementar sus propios medios de comunicación para difundir estrictamente información de carácter oficial y recibirían el financiamiento de la entidad que los crea y además de la publicidad que se pueda vender a las entidades públicas. Esto también es una posibilidad de irse en contra de lo que usted está manifestando, de perjudicar a los medios comunitarios, de perjudicar a los medios públicos. Y bueno, los privados tienen otra lógica y otra forma de trabajo, pero la creación de los medios oficiales estarían de alguna manera enfrentando o compitiendo con estos medios pequeños a los que usted asegura que con este proyecto se quiere defender. Comunicación pequeños tienen una diferencia con los medios de comunicación oficiales o públicos, los que se quiera crear desde los gobiernos autónomos descentralizados, si es que se llegaren a crear. Es que son privados, que no tienen capitales cuantiosos como para enfrentar a un medio de comunicación internacional o nacional. Ese es el problema. Y si no hay una regulación por parte del Estado en la frecuencia o en la adquisición del espectro radioeléctrico para estas frecuencias, simplemente todos los otorgamientos de estos radios, o las renovaciones de estas frecuencias van a ser hacia los más grandes. Y los pequeños van a irse acabando, van a irse extinguiendo los comunitarios. De ahí el tema de los GATS o de los si crean o no crean, que en algunas ciudades los tienen radios en Ibarra, hay radio en Quito, hay radio. Eso hasta el día de hoy no es que haya quebrado a los medios comunitarios, también son pequeños. Y el otro tema es, como había manifestado, el artículo 8 de ese proyecto de ley que nosotros habíamos objetado y que habíamos establecido, nos hemos hecho la incorporación de que se tenga en cuenta la conformación del directorio de un organismo del Consejo de Regulación de una manera plurinacional e intercultural, para que tenga el Estado ecuatoriano, que tiene la característica de ser un Estado plurinacional, tenga en todas las instituciones esta característica. Entonces, más allá de que el informe de minoría o el informe de mayoría no hayan contado con el respaldo mayoritario de la Asamblea Nacional, de los miembros de la Asamblea Nacional, porque el informe de minoría pasó con, creo que 73 votos. 77 me parece. 77 votos. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente de la República en el veto. Ojalá hagan un veto parcial y modifiquen lo que ellos dicen que está de modificar. Con el veto parcial no podría eventualmente la Asamblea, con la mayoría que está actuando, ratificarse en lo propuesto. Habrá que 92 votos se necesitan para ratificarse en lo que está propuesto. Es decir, una mayoría calificada que podría darse. ¿Qué propone el presidente de la República? Yo no, desde mi punto de vista muy personal, no creo que sería políticamente correcto vetar totalmente la ley. Ya vetó totalmente la derogatoria de la ley de apoyo humanitario, en donde nosotros hacíamos un gran avance en materia de derechos de los consumidores del sistema financiero, un avance en el tema de derechos de los trabajadores que habían sido retrocedidos con esa ley y que hoy la veta totalmente y nos deja sin poder discutir un año esa ley. Hoy, nuevamente, este fue un proyecto de ley, de reforma de ley que hace el gobierno y que ha venido criticando duramente a la ley actual, a la ley vigente, la ley que publicaron en el tiempo del correísmo y que está
vigente con todos los controles y regulaciones digamos, y fallas que han manifestado los periodistas. Esperemos. Sin embargo, abogado Ruiz, hay algunos temas que preocupan y todos nos preguntamos y le preguntamos a usted, que fue parte de la aprobación de esta ley, es quién tiene la verdad en este país, quién va a ser el encargado de establecer y determinar si un medio o alguien que se pronuncie a través de cualquier medio de comunicación, sea público, sea privado, sea comunitario, está diciendo la verdad. Esto queda a criterio abstracto, subjetivo de la Defensoría del Pueblo, de cualquier ciudadano. ¿Quién va a ser la institución que a la final determine o establezca cuál es la verdad o cuál es la información falsa que eventualmente se emita a través de un medio de comunicación? Se dice que es el Estado ecuatoriano el que debe garantizar el derecho a la verdad a todos los ecuatorianos, es decir, el Estado tendrá la potestad en su momento de determinar y establecer quién dice la verdad o cuál y qué información fue o no fue falsa. A ver, aquí hay una diferencia o una aclaración. Que exista un Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación tiene que existir conforme a lo que establece la misma Constitución de la República, en el artículo 384, que dice que es el Estado ecuatoriano el que tiene que generar las condiciones, la política, el Estado formulará la política pública de comunicación. Entonces, para que no exista un órgano de control, primero tendríamos que modificar la Constitución de la República. Entonces, primero el Estado ecuatoriano es el responsable de generar la política pública de comunicación, con el respeto irrestricto al derecho a la información, al derecho a la libre expresión, etcétera, etcétera, de acuerdo a las sentencias que hay en la Corte Constitucional, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Será este nuevo organismo de control, es decir, lo que fue en su momento el CORDICOM y que ahora cambia de nombre a Consejo de Desarrollo y Promoción de la Información y la Comunicación, el encargado de establecer o determinar cuáles son las características o condiciones para que una información sea falsa? No, ese consejo es el que tiene que estar encargado de controlar que los medios de comunicación no difundan información falsa. Muchos de nosotros hemos sido víctimas inclusive de medios de comunicación xenofóbicos. En algún medio de comunicación dijeron de Leonidas Issa, presidente de la CONAIE, hasta con una mala palabra, que era comunista, anarquista, campesino, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es comunicación, pues. O sea, eso es difamación. En muchos medios de comunicación, vea, usted escuche Radio Democracia en Quito, cómo difunden información totalmente descontextualizada con toda una finalidad política. Entonces, el ciudadano que es afectado por esa información tiene todo el derecho, pues, de acudir ante un organismo y exigir que el medio de comunicación replique o reforme o difunda, aclare la información que está siendo difundida. Pero, abogado Ruiz, ¿usted no cree en los profesionales ecuatorianos de la comunicación, en los periodistas ecuatorianos? Hay principios universales en el ejercicio del ejercicio periodístico que cada periodista y cada medio de comunicación los analiza. Tenemos unos códigos de ética. Sabemos que hay principios como el de... Si me permite hacer la pregunta, por supuesto que hay códigos de ontología en todas las profesiones, y las hay, de hecho, en la comunicación, en el periodismo. Aquí se persiguen en el periodismo, desde este punto de vista, el de estar realizando permanentemente un acercamiento a la verdad, el de actuar con independencia, el de actuar con responsabilidad. En este medio de comunicación, por tradición, por decenas de años, hemos tratado de actuar de la mejor manera con estos principios, y eso es la autorregulación. La autorregulación funciona particularmente a través de la observancia de estos principios, a través del ejercicio de un periodismo ético. ¿Por qué usted no cree en la capacidad de los periodistas, de los medios de comunicación en general en Ecuador, de autorregularse? Y le pregunto de paso, ¿cree que una mejor figura fue la actuación de la Superintendencia de Comunicación durante los años del correísmo? De ninguna manera. De ninguna manera. Una cosa es perseguir a los periodistas que difunden información y que no están de acuerdo
con la tesis de un gobierno, y otra cosa es controlar que no exista una información descontextualizada e inclusive con mala intención lo hagan en contra de cualquier actor político. Y no es que no se creen los periodistas, hay periodistas muy respetables en el país, quizá la mayoría, pero así como hay en todas las profesiones, también hay de los malos. O sea, no es que todos son buenos. Y también hay medios de comunicación que no hacen un periodismo adecuado, así como en la Asamblea Nacional dicen que todos los asambleístas son corruptos, son vagos, no todos son así. Igual dicen que los policías, todos los policías no trabajan, no, la mayoría son buenos, pero hay también de los malos y a ellos hay que controlar. Tiene que haber el control. Y en la Defensoría del Pueblo o en este Consejo de Comunicación, como quiera que finalmente se llame, van a estar solamente los buenos y van a ser ellos quienes deciden qué es correcto y qué es incorrecto en materia periodística. Ahora ahí nos tocaría desconfiar, si desconfiamos de los periodistas, voy a decir desconfiar de quién va a ir para allá. Hay que buscar las mejores personas, hay que nosotros como sociedad aprender de lo que ha pasado, aprender de los errores que han pasado en el tiempo del correísmo, con querer perseguir a periodistas que estaban en contra del gobierno. Hoy también ver cómo hay periodistas, ya hice un ejemplo de lo que pasó con el compañero Leonidas Issa, un ejemplo de lo que pasa en algunas radios de la capital, donde no hay una contextualización y nos dicen que somos por poco mineros ilegales, delincuentes y todo, porque no estamos de acuerdo con un extractivismo minero y petrolero y nos empapelan de esta manera. ¿Y quién regula eso? ¿Quién controla? ¿Vio usted, abogado Ruiz, esa excitativa que hizo Cynthia Viteri al presidente de la República para que a través de la publicidad, en este caso, ella pedía que castigue a Diario Expreso? Y Diario Expreso el día de hoy publica una investigación que le invito a leerla, de cómo este municipio, como lo hacen otros municipios, gobiernos autónomos descentralizados en el país, utilizan dinero oficial para premiar o castigar a su criterio, sin ningún tipo de auditoría, peor, un ejercicio público para determinar cómo están las cosas, pues todo se intenta ocultar, cómo se utiliza el dinero público. Y ustedes, digo ustedes porque entiendo que usted, por supuesto, votó por este informe de minoría, están de alguna manera rescatando nuevamente esa figura de los medios públicos de carácter oficial destinadas a hacer propaganda con dinero público del gobierno de turno. Esto sucedió y en forma drástica durante el correísmo. Fuimos víctimas de esto y posiblemente lo seguiremos siendo, tanto de gobiernos locales como de gobiernos nacionales. Y eso está incluido en ese informe de minoría. Hay que recoger dos cosas importantes que usted dice, Gustavo. Uno es lo que el Diario Expreso a diario publica. Todo mundo, todo el Ecuador, aquí no nos vamos a tapar el sol con un dedo. Sabemos que ese medio está politizado, igual que otros medios de comunicación, que no hacen un buen periodismo. O sea, yo respeto al periodismo que ustedes hacen aquí en Antonio 1, por eso inclusive me gusta participar en las entrevistas, porque es un periodismo imparcial, un periodismo contextualizado con la información que tienen. No podemos tal vez pensar igual, no podemos coincidir, pero hacen un buen periodismo. Otra cosa es lo que hace el Diario Expreso. O sea, a mí me sacaron también dando a entender que supuestamente yo tengo vínculos con la minería ilegal, con ni sé qué, pero ¿cuándo contextualizaron ellos eso? ¿De dónde sacan eso? De una denuncia que presenta una empresa transnacional minera porque se les hace oposición acá en la provincia de Imbabura. Entonces, y eso queda regado ante todo el país. Entonces, si bien es cierto, no hay ahí no debería jamás permitirse que con recursos públicos se utilicen para, digamos, difundir información a favor de cualquier municipio, cualquier gobierno. También no es posible, no debería pasar lo que pasa en medios de comunicación como diarios, que por cualquier motivo tengan que publicar solo información que ataque
o descontextualice la información veraz y ataque lo que pasa, lo de los enemigos políticos del gobierno. Porque ¿cuándo ha visto usted una información en Diario Expreso de lo que acontece con el gobierno nacional? Bueno, históricamente hemos visto mucho. Diario Expreso hizo publicaciones y este dato me viene a la mente, por ejemplo, sobre los contratos de las centrales hidroeléctricas petroleras. Y esto está en el internet, de cómo buscarlo. Las investigaciones profundas que se hicieron y que motivaron una serie de seguimientos de parte ya de la justicia ecuatoriana, que han tenido además importantes desenlaces. Vinieron de Diario Expreso. Sí, no hay una información contextualizada. O sea, medios de comunicación más grandes, vamos a referirnos a Diario El Comercio, Diario El Universo, sin querer comparar con cualquier ciudadano, cualquier ecuatoriano o ecuatoriana pueden revisar la información que se difunde ahí y cómo en Diario Expreso ellos descontextualizan y tratan de virar la información. Ahora el tema es la otra opción, que aparentemente es la que se propone en el informe de minoría, esta de atribuir de alguna forma al Estado esa potestad de decidir qué es verdad y qué no es verdad en la información. Primero que la verdad es muy discutible, se puede hablar de acercamientos de la verdad, pero la verdad, incluso hay quienes sostienen, no lo creemos así, de que puede ser relativa. Pero llegar a la verdad es una cosa demasiado grande, demasiado difícil. Y atribuir esa función al Estado ecuatoriano para que tenga potestad no solamente de controlar, sino de sancionar, es extremadamente peligroso. Y no solamente eso, abogado Ruiz, quizás sumando a lo que dice Gustavo, ya el debate de la objetividad creo que quedó ya para la historia. El periodismo no es objetivo, es más, consideramos que no puede ser objetivo. ¿Cómo queda la opinión a través de los medios de comunicación de la mano de la verdad? Podemos discrepar, usted y yo, tener opiniones completamente distintas, es más radicales, pero eso no quiere decir que usted o yo estemos falseando a la verdad. Sí, o sea, a ver, una cosa es que haya un órgano de control que defina qué es lo que tienen que difundir los medios de comunicación, que no es así no está en el texto aprobado. Ustedes me dicen en qué parte de ese texto del proyecto de ley dice que el organismo de control es el que va a definir lo que tienen que difundir los medios de comunicación y qué no tienen que difundir. Pero bueno, si va a establecer cuál información es falsa o no. Algo que no se está proponiendo en el texto de ley. Lo que se está proponiendo es que haya un consejo de regulación de desarrollo y promoción de la información y comunicación, ante cual los ciudadanos podamos acudir cuando nos sintamos ofendidos, nos sintamos agredidos por una información falsa. O sea, ¿qué es lo mínimo que podemos exigir los ecuatorianos? Tener a dónde regresar los ojos, a dónde regresar la vista cuando alguien dice que cualquier ciudadano es narcotraficante, es minero ilegal, es corrupto, lo que sea, y no lo es, y no es cierto. Ahora, lo que usted está señalando, abogado Ruiz, se da con muchísima más frecuencia en forma cotidiana, se estará dando estos mismos instantes a través de las redes sociales. ¿Cree usted entonces que este control debería extenderse también hacia las redes sociales, en donde sí, con muchísima más liberalidad, no negamos los defectos que usted está hablando sobre el periodismo ecuatoriano, los existen, pero en las redes sociales esto se exacerba más? ¿Qué van a hacer con respecto a las redes sociales? A ver, ahora, otra cosa es lo que se difunde en medios digitales, en donde tiene control, debería tener control este consejo porque es comunicación, y otra cosa es lo que difundo yo en mi cuenta personal de Facebook, en donde yo estoy sujeto incluso a lo que establece el Código Orgánico Integral Penal. Claro, y los periodistas también están bajo el Código Integral Penal, están bajo las normas civiles y penales del país. Nosotros estamos hablando ahora de la ley de comunicación y la regulación que tienen que tener los medios de comunicación. La autorregulación pasa por eso. Perdóneme, es la última vez que le interrumpo antes de escucharle en forma completa a usted sobre este punto, pero justamente la autorregulación pasa por ese marco legal que existe con otras leyes de orden civil y penal y de otros órdenes que existen en la regulación ecuatoriana. No es que la autorregulación es una situación de impunidad, ni mucho menos.
hay una estructura legal, un marco legal que regula la actividad de todos los ecuatorianos, incluyendo en este caso quienes hacen comunicación o periodismo. Te escucho ahora sí en forma amplia y perdóneme esta interrupción. Si no hay un consejo, como habíamos hablado, de regulación, de control, de desarrollo, de promoción de la información, el ciudadano queda indefenso ante la autorregulación de los medios de comunicación. Los medios de comunicación, si yo voy y me quejo, ¿ante quién me quejo de que me están difundiendo información falsa? Y eso estamos hablando del tema administrativo. Parte de la ética es la réplica. La réplica no tiene que estar obligada por la ley. Si un ciudadano se siente aludido por esta conversación que estamos teniendo, le aseguro, abogado Ruiz, que le abrimos en este mismo espacio o el día de mañana un espacio también a este ciudadano para que le replique. Pero además, abogado Ruiz, las faltas a la integridad, pero además las faltas a la integridad, a la honra, a la reputación, de alguna manera está ya regulado y hay vías tanto penales como civiles y constitucionales para tutelarlas. Sí, y lo que se pretendía en el informe de mayoría, es que no exista un consejo de regulación y que se deje únicamente a esta autorregulación para que sean los que controlen ellos mismos, los medios de comunicación, este tipo de faltas, este tipo de digamos, de réplica que debería haber en el principio de repetición que ustedes manifiestan con la ética y todo. Y yo así digo, la mayoría de los periodistas ecuatorianos, la mayoría de los medios de comunicación ecuatorianos son buenos, pero no todos son así. Hay uno que otro que difunde información falsa, hay uno que otro que difunde información xenofóbica y machista, y a esos medios de comunicación tienen que ser controlados, y los ecuatorianos y ecuatorianas tenemos el derecho de acudir ante al Estado para que el Estado exija que los medios de comunicación no me difundan información falsa, y si me difunden información falsa puedan aclararse o darme un espacio para yo poder aclarar. Eso es lo lógico, o sea, eso no tiene nada de malo. Otra cosa distinta es que esto en el tiempo del correísmo se haya aprovechado, se haya, digamos, de una u otra manera puesto para controlar lo que los periodistas tienen que difundir o para perseguir a periodistas. Aquí en el proyecto que hoy aprobamos, en ninguna parte establecemos que se va a perseguir a los periodistas como actualmente en la ley sí hay. Como en la actual ley permite que se pueda seguir los juicios penales, inclusive a los periodistas por difundir. En este proyecto de ley ya no. Entonces, sí hay cambios que se están haciendo sustanciales a la ley actual, y con el único nudo crítico que no coincidieron el informe de minoría con el de mayoría es en este tema de la autorregulación, porque los medios de comunicación más grandes, y ustedes pueden revisar, no hay un medio de comunicación comunitario, no hay un medio de comunicación alternativo que haya objetado a la aprobación del informe de minoría. ¿Quiénes son los que objetan? Fundamedios, los grandes medios de comunicación, las grandes cadenas, ellos objetan, no los chiquitos, los chiquitos están precisamente con este proyecto de comunicación del informe de minoría. Bien. Queremos agradecerle, abogado Ruiz. Quizá una pregunta final. ¿Hasta dónde van los alcances de la nueva mayoría? Saliéndonos ya del ámbito exclusivamente de la comunicación. Varios actores hemos tenido en estos días en este medio de comunicación que ven un futuro preocupante, que la Asamblea, la nueva mayoría, está descuidando aspectos fundamentales que tienen que ver con el quehacer legislativo, justamente el de legislar y el de fiscalizar para priorizar una agenda propia que tiende, según nos han dicho, y es la visión de algunos actores, a tomarse todas las instancias de la Asamblea, que en buena parte lo han hecho ya, incluso eventualmente a destituir a Virgilio Saquicela para tener un presidente más de parte de esta mayoría, tomarse el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, tomarse eventualmente las entidades de control. Ese es el negro panorama que se perfila, que lo han vaticinado algunos analistas. Cuéntenos usted, que es parte de esta mayoría, que actualmente, hasta dónde
¿Hasta dónde van los alcances? ¿Cuáles son los propósitos de la nueva mayoría? Lo que no han dicho estos actores políticos es que actualmente está tomado el Ejecutivo, la Contraloría General del Estado. ¿Acaso ahí en Cuenca no hubo un ministro que fue exonerado de alrededor de 20 millones de dólares en glosas? Un ministro de Obras Públicas. ¿Sabes? Es el Ejecutivo el que está tomado la Contraloría, es el Ejecutivo el que está tomado el Consejo de Participación Ciudadana, y ahí los actores políticos que han venido acá a este medio de comunicación no han dicho nada, están calladitos. Y primero, segundo, de ninguna manera nosotros vamos a ir a captar o a querer, digamos, tomar esos órganos de control. Lo que tiene que hacer la Asamblea Nacional es precisamente el control político para que los otros instituciones del Estado no se tomen, para que el Ejecutivo haga su trabajo y no se tomen los otros poderes del Estado. Aquí han estado acostumbrados a que la Asamblea... Parece que tuvimos un corte en la señal. Bien, si recuperamos la señal con Mario Ruiz.